Hola, me ha llamado la atención el, el revuelo que se ha montado a propósito del Consejo General del Poder Judicial en un aspecto que me gustaría subrayar. Si usted recuerda, lo que pasó fue que el gobierno, eh, al no conseguir el apoyo del Partido Popular para el nombramiento de estos vocales, decidió colar por la puerta de atrás una reforma en el procedimiento del nombramiento de los mismos. ¿Sabe usted que el nombramiento, la Constitución dice que ese nombramiento, para el caso de algunos de ellos, pues necesita los 3/5 de apoyo parlamentario? Y Pedro Sánchez y compañía lo que querían era, como digo, colar por la puerta atrás una reforma de tal manera que le permitiera al gobierno nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial con mayoría simple. Es decir, con la mayoría que le ha permitido a Pedro Sánchez pues llegar a la Moncloa, claro, es decir, la mitad más uno de los diputados. Y entonces montó un gran revuelo, no sé qué, no hay la independencia del Poder Judicial, no sé cuánto, qué cosa injusta, Montesquieu, la división de poderes. Todo eso es cierto. Lo que me llama la atención es por qué no se extiende este razonamiento a otros aspectos de la gestión del poder político. Porque si se ha montado un gran escándalo es porque se piensa que es bueno que el poder político esté limitado. Esto es lo que subyace a toda la protesta. ¿Y por qué es bueno que el poder político esté limitado? Porque de eso depende la libertad de los ciudadanos. La libertad de los ciudadanos no depende fundamentalmente de la forma que el poder adopte. La libertad de los ciudadanos depende fundamentalmente de los límites que el poder tenga. Y entonces, que tenga límites a la hora de nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial es una cosa que es reputada de saludable, de loable, de plausible, de buena. Y estoy de acuerdo. Pero digo, si es bueno que el poder tenga límites en algún campo, ¿por qué no va a ser bueno que lo tenga en los demás? Si los límites del poder son importantes para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, pues eso será en todos los campos, ¿no? Y efectivamente así parece que es. Para lo cual la invito a un ejercicio hipotético. Vamos a suponer que esta mayoría reforzada de los 3/5 que se necesita para nombrar a estos vocales del Consejo General del Poder Judicial, que esa mayoría se extendiera al conjunto de las decisiones que el poder tiene que adoptar. ¿Qué pasaría? Vamos a ver a un asunto que sabe que me importa y a usted también. Y es cómo se determina la cantidad de su dinero, de usted, señora, que el poder político le quita. Esos son los impuestos, ¿no? ¿Cómo se determina? Todo en el Parlamento. Nos quejamos muchos de los impuestos, y yo el primero, pero todos los impuestos han sido aprobados en el Parlamento. Han sido votados, se contaron los votos, ganó por más de la mitad y se subieron los impuestos. Imagine ahora que ese mismo proceso, en lugar de requerir una mayoría simple, requiriese una mayoría reforzada. Imaginemos que cada vez que el gobierno tiene que subir los impuestos, tuviera que ponerse de acuerdo con la oposición. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? Dirá usted, bueno, pues los políticos ya se sabe, tienen su mecanismo, su lógica, procuran pues, desde siempre que los ciudadanos nos fijemos en las bondades del gasto público, que las tiene, claro, obviamente, pero que no nos fijemos en cambio en los costes
que ese gasto público comporta. Entonces se tapan los impuestos, se miente descaradamente. Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Quieren poner unos impuestos a los ricos, como si solo los ricos los pagaran y no usted. O quieren poner un impuesto, la tasa Google, eso es buenísima, como, como si la fuera a pagar Google, ¿no? O subir el IVA a la Coca-Cola, ¿no? Como si lo fuera a pagar la Coca-Cola y no usted. Y los trabajadores de Coca-Cola, que pueden ser despedidos si la demanda de Coca-Cola se reduce gracias a la subida de impuestos. En fin, si usted dice el gobierno, pues todos los gobiernos hacen eso, pues sí, pues todos los gobiernos hacen eso. Pero hacerlo, incluso con todos los engaños que usted quiera, hacerlo con la limitación de tener necesariamente una mayoría reforzada a la hora de subir los impuestos, lo que provocaría es que estos mecanismos fueran más difíciles de llevar a cabo. ¿Sí? Sería más complicado para el gobierno subir los impuestos si tiene que aprobarlos Pablo Casado, o Santiago Abascal, o Inés Arrimadas. Los tres partidos de la oposición, Ciudadanos, Vox y el PP, se han hartado de decirle a Pedro Sánchez: no suba usted los impuestos, usted va a subir los impuestos a la clase media, que es verdad, que es lo que quieren hacer los socialistas y los comunistas. Pero ¿cómo conseguirían subirlos si resulta que para subirlos necesita el apoyo de los votos de los políticos de la oposición que le dicen: usted no tiene que subir los impuestos? ¿Qué tendría? Pues mucha dificultad, ¿no? Tendría muchísima dificultad. Con lo cual, pues sería bueno, ¿no? Que para subir los impuestos el poder político tuviera los mismos límites que tiene para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿No? Qué buena solución, ¿no? Pues tengo malas noticias, señora. Muy malas noticias. Esa limitación no existe prácticamente en ningún país del mundo. La prueba de ello es que no hay límites para la subida de la presión fiscal, que ha subido de manera espectacular en el último siglo. Espectacular. Y probablemente marcada no por límites constitucionales, como sería este, sino por límites de la propia lógica del poder político. Y es que cuando se traspasa cierto umbral, los ciudadanos reaccionan y empiezan a deslegitimar todo el aparato político, y esto es lo que normalmente hace, aparte de que cae la economía, lo que usted quiera, eso lo que hace es obligar a los propios poderosos a que restrinjan la presión fiscal. Esto ha pasado en los países nórdicos, por ejemplo, que se pasaron de vueltas con la subida de impuestos y al final tuvieron que retroceder. Pero eso fue no porque se lo impusiera la Constitución, poniéndole algún límite, por ejemplo, a la hora de votar en los impuestos, no, sino por la propia lógica de la legitimidad del poder político. O sea que no hay esas limitaciones que hemos dicho que podían ser buenas para el disfrute de la libertad de los ciudadanos, ¿no? Con lo cual hemos dado una vuelta para llegar a una conclusión algo desalentadora, ¿no? Al parecer. En realidad hemos llegado a una conclusión realista, ¿no? No se puede realistamente pensar que mágicamente alguien va a poner una restricción en la Constitución y eso pues nos va a hacer más libres, puesto que va a impedir o va a dificultar que el poder político pues nos quite nuestra propiedad, le quite a usted su salario, sus inversiones, ¿no? Su patrimonio. Eso no sucede así, ¿no? Esto no hay mecanismos mágicos. Lo que hay es la reacción popular, señora. En el fondo depende de eso. Al final, todo depende de eso. Había un famoso juez norteamericano, Learned Hand, ¿no? Una frase célebre que decía que la libertad yace en los corazones de las mujeres y de los hombres. Y si está ahí, pues no necesita ninguna ley, ninguna constitución que la proteja, ¿no? Pero si no está ahí,
entonces ninguna constitución y ninguna ley al final la pueden proteger. O sea que no podemos escudarnos de nuestra responsabilidad, señora. La responsabilidad es nuestra. Y tenemos que pelear por ella, claro. Tenemos que defenderla. Es complicado. Pero bueno, oye, primero tengamos claro las cosas y después ya veremos, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Pido que se suscriba, que le dé a las campanitas de las notificaciones y al me gusta, claro, si le ha gustado. Hasta pronto.